Buenas tardes, hermanos. Hoy ya empezamos en firme a estudiar las iglesias del Apocalipsis. La cita principal se encuentra en Apocalipsis 2, 1 al 7, la primera iglesia. Ya explicamos que son 7 iglesias del Apocalipsis. Esta es la primera iglesia. Decimos que se encontraba frente al mar Egeo, en la península de Turquía, Anatolia o Asia Menor, como hoy en día la llamamos. Esta provincia tenía en forma de media luna todas las iglesias al frente, porque Patmos estaba al frente de Turquía. Entonces Juan se encuentra allí en la isla de Patmos y empieza en orden a enviarle a cada iglesia un mensaje. Como un mensajero llegaba al primer puerto. Entonces la primera iglesia, la iglesia más importante que había en ese momento sobre el mar, era Éfeso. Bueno, entonces vamos a hacer una reseña histórica de Éfeso. Éfeso era una ciudad que se encontraba, ya dijimos, como un puerto a la orilla del mar Egeo. Este puerto fue famoso porque allí se encontraba el gran templo de la diosa Diana, una de las 7 grandes maravillas del mundo. Acordémonos que en la antigüedad en el mundo antiguo existían 7 grandes maravillas. Las grandes pirámides de Giza, que eran Keops, Kefren y Miserino. Las pirámides de Egipto, que todos conocemos. Los jardines colgantes de Babilonia, que acordémonos que el rey Nabucodonosor allí se paró a verlas, esa belleza de jardines colgantes. Vayan a Google o vayan a YouTube y miren esos jardines como los arquitectos la hicieron. Subía el agua en contra de la gravedad a regar jardines a más de 20 metros de altura. Eso era increíble, la jardinería que había sobre las murallas de Babilonia. El templo de Diana, el tercero, el templo de Diana o de Artemisa, que también se llamaba. Cuarto, la estatua de Zeus en Olimpia. El mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas. Acordémonos que el coloso de Rodas era una estatua que los 2 pies se pegaban en 2 islas. Y ahí nacía la estatua como un coloso hacia arriba, los barcos pasaban por debajo. Imagínense la altura de ese coloso de Rodas. Y el faro de Alejandría. Estas eran las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. Y entre ellas estaba allí el templo de Diana o Artemisa, la diosa de la caza, de la fertilidad, de la agricultura, construida por los arquitectos Querofán y Metágenes, que es Quercifrón y Metágenes. Por orden del rey Creso de Lidia fue construida. Tenía 115 metros de largo, 46 de ancho, 13 metros de alto y 127 columnas de mármol. Al principio eran 120, después la reconstruyeron, la ampliaron. De los 13 metros pasó a 20 metros de alto, de los 46 de ancho pasó a 69 de ancho, y de las 120 columnas de mármol grabadas aumentó a 127 columnas. Fue reconstruida por los habitantes de Éfeso después de que Alejandro Magno la destruyó, y quiso él mismo recomponerla, pero los habitantes de Éfeso no permitieron que él la reconstruyera por ser un invasor, y prefirieron ellos mismos hacerla. Bueno, decíamos que esta ciudad fue posteriormente destruida por los godos en la invasión de las famosas cruzadas. Posteriormente la Iglesia Católica, de los restos de este museo, formó lo que hoy en día se conoce como la Basílica de Santa Sofía, que está allí en Turquía. Es hecha con pedazos de esas columnas. Cada columna dice que 2 hombres la podían abrazar para darle la vuelta a cada columna. Imagínese usted el tamaño de esas columnas. Era muy imponente.
Aparte de eso, pues acordémonos que Heráclito, que mencioné al principio, fue uno de los grandes escritores que confirmó la existencia de esta ciudad y menciona cómo en ese sitio de perversión decía que solo provocaba náuseas ver las orgías y la caída moral que tenía Éfeso en cuanto a eso. Había una diosa, decíamos, que se llamaba Diana. Acordémonos del escándalo que Pablo aguantó allí en Hechos 19 y cómo el apóstol Pablo allí tuvo varias experiencias en Éfeso. Vamos a entrar a la parte religiosa. Decimos que en Hechos 19 empieza la formación de la iglesia por el apóstol Pablo. Acordémonos que él llegó allí, dice que hacía tantos milagros que incluso la gente botaba la ropa, los enfermos a la sombra del apóstol, y cómo los enfermos se sanaban por los milagros de las sanidades que Dios se manifestó allí, y como unos hijos de un tal Ezeba intentaron echar fuera demonios allí, y como el Espíritu les dijo: yo conozco quién es Pablo y conozco quién es Pedro, pero ustedes quiénes son, y los cogió y les dio una mano que los sacaron desnudos de allí. Y allí también se formó un escándalo. ¿Por qué? Porque cuando llegó allí el Evangelio, el gran negocio era, lógicamente, esa gran maravilla del templo de Diana. Entonces allí en el templo de Diana, que es una cosa que yo quiero resaltar, después lo vamos a tocar cuando veamos una de las epístolas de Pablo, porque prohibía a las mujeres predicar en el culto, no porque fuera machista ni nada de eso, sino porque habían unas sacerdotisas. Cuando usted veía a una mujer predicando en esa época en una iglesia, usted decía: una sacerdotisa de Diana. Entonces, cuando en la iglesia usted vea predicando a la pastora Diana, no tiene nada que ver con la iglesia de Éfeso. Pero él prohibió, porque la gente, cuando veía pasar eso es como cuando uno pasa por una iglesia y ve a esas mujeres con los vestidos largos y sin ninguna clase de pintura, ni nada en la cara, ni de arreglito, ni nada, todas lavadas. Entonces uno dice: una iglesia pentecostal. Entonces esa definición y ese, entre comillas, marco que la gente le puso a la iglesia de la diosa Diana, de que las mujeres eran las sacerdotisas allí. Pero estas mujeres sacerdotisas, aparte de que daban, entre comillas, una enseñanza moral, ellas enseñaban que usted, para purificarse y entrar al templo de Diana, usted tenía que tener relaciones sexuales con ellas. Entonces pagaba para poder purificarse para entrar al templo. Entonces en realidad eran prostitutas que estaban allí en el templo de Diana. Entonces eso fue lo que el apóstol Pablo encontró allí en Éfeso, y esto fue una causa de un escándalo que hubo, que intentaron matar a Pablo y se llevaron a un hermano cautivo y lo intentaron linchar, y bueno, se formó un problema bien bravo allí en Éfeso. Esta iglesia de Éfeso, vemos allí en el capítulo 18, 19, que las primeras personas que el apóstol Pablo duró allí 3 años predicando, y a los 3 años se fue de allí de Éfeso. Cuando él se fue de allí de Éfeso, en el capítulo 21, si no estoy equivocado, 20, espérate, voy a confirmarles para no Hechos. Hechos 20, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo llama a los ancianos a Mileto, a los ancianos de Éfeso, para que vayan allí, y él les habla del peligro de lo que viene. Y él dice: mire, yo me voy, pero el Espíritu me muestra el problema que va a haber con esta iglesia con el tiempo. Y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño,
Y de vosotros mismos se levantarán personas, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros, edificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el Pablo empieza a decir su discurso sobre la importancia de conservar el primer amor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que le dijo, de cómo no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Los hermanos de Éfeso fueron allí en el capítulo 20, versículo 17, y despidieron a Pablo en Mileto. Esta iglesia tuvo la bendición de haber quedado allí Aquila y Priscila, que los dejó allí en el capítulo 18, versículo 19. Y él siguió su viaje misionero. Luego dice ahí en el capítulo 18, versículo 24 al 28, cómo llegó allí a reforzarles a Apolo, varón elocuente y poderoso en las escrituras, el cual refutaba públicamente a los judíos, demostrando a través de ellos que Jesús era el Cristo. Como Aquila y Priscila los llevó y le explicó más claramente el evangelio, pues este hombre era poderoso en las escrituras. Es muy bueno uno como cristiano, usted se pudiera ganar a un judío. Los judíos son unas personas que conocen la Torá perfectamente y conocen toda la Biblia, pero lo que ellos no saben ni entienden es que la Biblia está cristocéntrica. Cristo es el tema de toda la reunión. Cristo es el centro de toda la reunión. Cristo es el centro de la Biblia, Cristo es el centro de la Torá, Cristo es el centro del templo antiguo. Y allí, cuando ya Apolos entiende esto, Apolos empieza a apoyarlos en el ministerio. Acordémonos que Apolos posiblemente fue uno de los autores del libro de los Hebreos, por la elegancia literaria, por la precisión erudita de todas las cosas, como en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo estaban ubicados, qué significaba la vara de Aarón, qué significaba el maná, qué significaba la menorá, qué significaba todas estas cosas que estaban allí en el lugar santísimo, y como todos son una representación de Cristo. Y él empezaba a demostrarles con elegancia literaria, con precisión erudita y con poderosa elocuencia que Jesucristo era Jesús era el Cristo, o sea, Jesucristo. Bueno, después de estas cosas, entonces apareció Timoteo. Acordémonos en 1 Timoteo 1:3, que allí el Señor deja a Timoteo encargado de la iglesia de Éfeso. Y luego, posteriormente, en el año 70 después de Cristo, aparece Juan como anciano gobernante y dura allí hasta el año 96. De allí, de la iglesia de Éfeso, él hace sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y posiblemente el libro de Juan. Bueno, entonces, ya he hecho esta pequeña reseña religiosa de lo que había en ese momento, una iglesia fuerte, una iglesia que era motivo de orgullo. Imagínense usted decir, vean, esta iglesia aquí estuvo de pastor, la fundó Pablo, pues estuvo de pastor Timoteo, estuvo de anciano con nosotros ayudándonos aquí en el ministerio Aquila y Priscila, estuvo Juan, un ramillete de pastores de primera categoría tenía esta iglesia. Entonces, voy a entrar aquí a tocar el tema de la iglesia, como el apóstol Juan recibe el mensaje de Cristo a través del ángel, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Acordémonos que Jesucristo no es propiedad de nadie. Él tiene 7 iglesias, y todas las 7 iglesias, no tiene acepción de iglesia por ninguno.
En la iglesia de Jesucristo usted va a encontrar pentecostales, va a encontrar bautistas, va a encontrar presbiterianos, va a encontrar algunos católicos posiblemente, va a encontrar algunos personas que son de iglesias que nosotros de pronto consideramos hasta de mala doctrina, pero que ellos han leído la palabra y siguen ahí. Uno se sale, no sé por qué. Yo veo, por ejemplo, varios católicos que son personas que conocen la palabra de Dios, que son entienden lo de las imágenes y no las tienen en sus casas y llevan una vida muy correcta, y a pesar de que la iglesia católica en sí es una de las iglesias que se menciona aquí en el Apocalipsis, que después vamos a hablar sobre eso, ellos no han entendido esas partes. Eso es falta de enseñarles más precisamente el Evangelio, como hizo Aquila y Priscila con Apolos allí en Éfeso. Bueno, y empieza el Señor diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire que Dios es muy diplomático. Dios llega y les dice, empieza echándoles piropos, elogiándolos. Y es bueno eso, cuando uno aprende a hacer eso. Yo he sido malo para eso, como militar que fui. Una vez me voy al grano: ya, a usted no me gusta esto y esto y esto, ya corrija esto y esto y verá que nos va mejor. Pero es bueno que uno como pastor, como líder, cuando vaya a llamarle la atención a alguien, empiece elogiándole las virtudes que tiene. Usted es muy activo en la iglesia, lo felicito, viene a todos los cultos, lo felicito por su testimonio, esto. Pero, y ahí, cuando viene el pero tengo contra ti, es donde entonces, como decía un amigo, entra el sablazo. Yo conozco tus obras. Mire que allí menciona 7 virtudes que tiene esta iglesia de Éfeso. Esta gematría, esto se llama en el hebreo gematría. El resaltar la gematría de las 7 virtudes que tiene esta iglesia es muy diferente a la numerología. La numerología son cábalas. Los judíos utilizan mucho las cábalas para darle un significado misterioso, místico, un significado que no es correcto. En la Biblia nosotros siempre vemos que Dios rechaza la hechicería, la adivinación, el uso de las cartas. En el libro de los Hechos después vamos a mencionar todas estas clases de brujerías que existen y que mucha gente a veces sin darse cuenta las practica. Hay 7 virtudes de la iglesia que son mencionadas allí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Esto es muy bueno, una iglesia que no puede soportar a los malos. A veces uno va a iglesias y ve hermanitos todos finitos y eso, y dice: no, es que el hermano está saliendo del homosexualismo y hay que dejarlo. Pero yo creo que uno tiene que sentarse y ser muy radical en que si usted es un cristiano, usted tiene que tener un cambio de su vida. Usted no puede seguir diciendo que soy cristiano y seguir tomando licor, o seguir adulterando, seguir yendo a sitios de prostitución, seguir mintiendo, seguir haciendo cosas que no son de un hijo de Dios. Entonces, si una persona es mala, usted tiene que decirle la verdad en la cara. Si usted es un hermano que está salido del camino de Dios, usted no puede soportar eso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso en esta época. Ahora sí que es cierto que estamos como en la época de Juan. Esto está lleno de apóstoles y superapóstoles. Y usted sabe que yo no creo que los apóstoles se hayan acabado. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro varias cosas que los apóstoles reseñaron como señales para ser apóstol. Entonces dice allí en el libro de los Hechos que hayan andado con Cristo. Y bueno, ya Cristo se fue, entonces yo no sé cómo es que estos superapóstoles o apóstoles de hoy en día dicen que estuvieron con Cristo. Pero ellos dicen que es espiritual, que Dios se les ha parecido. Bueno, entonces vamos a otra señal de los apóstoles: que hayan fundado más de 7 iglesias, que es el número de la perfección. Entonces, una persona se dice que es apóstol cuando ya ha hecho varias iglesias.
Usted llega y dice, no, este pastor no llegó de pastor aquí, él formó una iglesia aquí, formó otra iglesia allí, formó otra... No llegó de pastor. Cuando ya está fundada la iglesia, no puede llegar alguien a decir, no, es que yo fui pastor en 7 iglesias, entonces ahora soy apóstol. No, tiene que haber fundado 7 iglesias para que usted se considere pastor. Y lógicamente haber sido movido en la llenura del Espíritu Santo a través de los dones, prodigios, milagros que Dios utiliza allí. Entonces, cuando usted vaya allá y le aparezca algún superapóstol, dígale, dígame, ¿cuáles 100 iglesias usted ha fundado? Eso básicamente. ¿Cuáles iglesias usted ha fundado? Y entonces olvidémonos de que se andó con Cristo, que si fue espiritual o fue físicamente, bueno, dijémoslo de ese tamaño, o que si ha hecho milagros, porque nadie hace milagros, es Dios quien lo usa. Yo eso lo he explicado en el mensaje anterior, cuando hablé que Cristo dijo que Él nunca había hecho nada por sí mismo, que había hecho lo que el Padre le dijo. Cuando usted se mueve en el Espíritu de Dios, Dios le dice, impóngale la mano a este, y usted va y la impone, y la persona es sana. El Espíritu Santo le muestra, mira, esa persona está endemoniado de esto, y Dios lo usa a usted para liberación, y esa persona es liberado de ese espíritu malo. Esa persona está enferma, Dios le dice, póngale la mano en tal parte, y Dios dice que estas señales seguirán a los que creen, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, son señales de que usted en realidad es un apóstol. Bueno, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es una iglesia que trabaja duro. Acordémonos de Marta y María, cuando allí el Señor Jesucristo se encuentra con ellas en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, creo que es. Y se encuentra con Marta y María, y como Marta se atarea a hacer y huele para allá, y vamos a prepararle la comida al Señor. Y María se sienta ahí a escuchar al Señor y dice, mire Señor, yo estoy trabajando arduo. Sí, pero es que Dios quiere que a veces nos olvidemos de la obra del Señor y nos concentremos más en el Señor de la obra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la gran queja que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor se lo recalcó Pablo allí en Efesios 17, Efesios 17, versículo 19. Efesios 3, perdón, 17 al 19, donde Pablo les dice a ellos que se han alejado de Dios, que recuerden la anchura, la plenitud de Dios. Lean la cita allí de Efesios 3, 17 al 19. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente y haz las primeras obras. En Jeremías 6, 16 dice allí el profeta, Dios a través del profeta, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. Entonces debemos de hacer un pare, un alto. En esta época de pandemia es muy bueno que nos hagamos un alto y nos preguntemos qué estamos haciendo por la obra del Señor. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Dónde está ese primer amor? ¿Dónde se perdió ese primer amor? ¿Qué hemos dejado de hacer cuando estábamos recién enamorados del Señor? No sé qué le hable el Espíritu Santo a usted, que me está hablando a mí, porque mensajes para mí también. De cosas que hemos dejado de hacer en ese primer amor, cómo no perdíamos ningún servicio, cómo estábamos pendientes de ayudar aquí y allá con ese amor tan grande. Recuerdo que el pastor Modi decía en uno de sus mensajes que estaba cansado en la obra del Señor, pero no de la obra del Señor. Y es muy bueno que uno se canse. Yo sé que Jorrito voltea mucho para aquí, para allá, y su esposa haciendo muchas cosas en la obra del Señor, pero no están cansados de la obra del Señor.
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo que estuve bastante tiempo allí en Estados Unidos, me dio mucho dolor cuando intenté ir a la iglesia donde Kathryn Kuhlman hizo su primer mensaje y donde esta mujer, Dios llena el Espíritu Santo, hizo milagros y sanaba enfermos por todo lado. Y va uno allí y encuentra esa iglesia toda caída, destruida, con un letrero grande que dice se vende. Uno dice, ¿cómo una iglesia esta es que se llenó de tanta gente, que Dios se manifestó de tal manera? Dios la quitó de allí. Y hay muchas iglesias en Estados Unidos con letreros grandes de se vende, totalmente abandonadas, otras que ni siquiera tienen el letrero. Usted ve los árboles salidos por las ventanas, toda destruida. Esta fue una iglesia presbiteriana, esta fue una iglesia anglicana, y da tristeza que Dios haya quitado ese candelero de ese lugar. Y el candelero, acordemos que es un lugar que ilumina en medio de las tinieblas que hay a su alrededor. Y da tristeza en realidad si Dios quita un candelero de un lugar, si Dios quita la iglesia de allí. Acordémonos que el Señor explicó muy claramente que el candelero era la iglesia. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, lo dijo allí en el capítulo 1, el último versículo. Entonces, pensemos en esta característica de la iglesia de Éfeso, de la falta de amor. A veces nos metemos a trabajar y a trabajar y a trabajar y llega un momento en que se nos olvida que estas cosas están fundamentadas en el amor. Y dice, pero tienes esto que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Los nicolaitas era una secta que se había metido en esa época allí, pero esta iglesia tenía que aborrecía la obra de los nicolaitas, contrario a la iglesia de Pérgamo, que más adelante la vamos a ver, que era una iglesia que no. ¿Qué era lo que señalan los nicolaitas? Bueno, básicamente los nicolaitas parece que ese grupo fue fundado por Nicolás, que dice allí en el libro de los Hechos 6, capítulo 6, versículo 5, que fue creado por un prosélito de Antioquía, una de las personas que fueron nombradas con Esteban y otros para servir a las mesas mientras los apóstoles enseñaban la palabra. Y este hombre, prosélito de Antioquía, prosélito quiere decir una persona nueva en el evangelio, Nicolás se dedicó a enseñar cosas que no eran correctas. La palabra Nicolás viene del griego nikos, que quiere decir dirigente, y logos, que quiere decir gente, dirigir gente. Eran personas que les gustaba figurar, que les gustaba estar en primer lugar y darse las que sabían mucho. Los nicolaitas enseñaban, por ejemplo, que Jesús fue santo desde el momento en que fue bautizado por Juan y recibió el Espíritu Santo, y posteriormente demostró, entre comillas, debilidad cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, pidiéndole a Dios que pasara la copa, y que hasta ahí fue santo, que de ahí en adelante fue hombre y de ahí para atrás fue hombre. Una cantidad de barrabasadas que decían los nicolaitas. Los nicolaitas enseñaban que Jesús era hombre. Yo recuerdo por ahí un pastor que decía cariñosamente que Chuchito lindo. Y yo creo que uno tiene que tener respeto por Cristo, porque Él es Dios. No podemos llegar a caer en creer que fue un hombre más, que Él... nosotros somos Jehová Junior, como decía por ahí cierto pastor. Entonces, tenemos que entender la deidad de Cristo. La teofonía que estudiamos en el primer capítulo de Cristo, quién era Él, sus cabellos blancos como blanca nieve,
como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego. Todo esto que es necesario que lo recordemos quién es Jesús. El que tiene para oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Bueno, decía yo que la gematría de los números son muy importantes, que están allí en las 7 virtudes. Decimos que el número 1 significa unidad, Juan 17:21 y Mateo 19:6. El 2 significa testimonio. Acordémonos que todo testigo debía, de acuerdo a Deuteronomio 17:6, mostrar 2 testigos para delante de 2 testigos definirse cualquier cosa, que lo dijo el Señor Jesucristo también en el libro de Mateo. También cuando José confirmó al faraón los sueños, los 2 sueños que tuvo, el de la espiga y el de las vacas gordas y las vacas flacas, y las espigas gordas y las espigas acabadas. Eso quiere confirmar que es una cosa testiga. En Génesis 41:32. 3, la Trinidad del cielo y la Trinidad que está en la tierra, que después lo explicaremos cuando veamos el libro de Juan, en 1 Juan 5, 6, 7 y 8. 4, el número 4 aparece 305 veces en la Biblia. El libro indica plenitud, total cobertura, es Génesis 20, 10, 14, donde está el río que regaba el huerto de Edén, los 4 brazos que salían para regar el huerto. Ezequiel 37:9, donde están los 4 vientos que están sobre la tierra, y en Isaías 11:12. 5 significa gracia, 6 significa imperfección, número de Satanás, número de hombre también, en Primera de Crónicas 26 y en Daniel 3:1 y en Apocalipsis 13:18. Los 3 espíritus a manera de ranas, la Trinidad, que también es satánica. Bueno, todo eso estamos hablando del número 6. El número 7 significa perfección, el perdón completo. El Mateo 18, 21 y 22, cuando el Señor enseña sobre el perdón, dice que 70 veces 7 debemos de perdonar. El complemento perfecto de la menorá. Acordémonos que la menorá tenía 7 brazos, 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda, y en el centro el brazo de Cristo, que es el que hace la perfección del 6 del hombre. En Isaías 11:2 también están los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias del Apocalipsis que estamos estudiando, que la iglesia de Cristo es increíble como esta iglesia, a pesar de ser una iglesia imperfecta. Usted ve que de las